Bienvenidos, bienvenidas. Nos da muchísimo gusto saludarlos aquí en Pásele, ¿qué le servimos? Usted ya me conoce, yo soy Quique Ortega. Y bueno, pues aquí hoy tengo a una de las, permíteme decirte así, una de las leyendas de la publicidad en México. La verdad es que es un honor y un deleite tenerte aquí. Mi querido Pepe Montalvo, publicista. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Un gustazo tenerte Muy bien, aquí. Kike. Gracias por la invitación. Ya iremos explorando tu historia en este programa. Pero me gustaría empezar por el principio, Pepe. ¿Cómo fue ese momento decisivo en el cual quisiste entrar al campo de la publicidad? ¿Exploraste distintas carreras o fue algo así de yo quiero hacer campañas publicitarias? ¿Cómo fue ese inicio profesional? Pues fue muy duro, fue prematuro, creo. A ver, no es que la publicidad tampoco fue sorpresivo, porque mi papá, soy hijo de un publicista. Okay. O sea, mi papá trabajó en muchas agencias de publicidad, trabajó en McCann Erickson, trabajó en Walter Thompson, trabajó en muchas agencias. Trabajó en centros de postproducción, y fue cliente, empezó en Heinz. De hecho, primero fue cliente antes de trabajar en agencia. Pero él en las agencias era cuentas y director general. No era creativo. Entonces, yo sabía de las agencias, sabía los nombres de las agencias, sabía los nombres de algunos publicistas importantes, pero justo mi relación con mi papá no era la mejor en esa época. Yo no es lo que quería hacer, para nada. Yo estaba muy confundido, o sea, realmente confundido. No era tan bueno para la escuela, era muy malo para la escuela. Pero ya tenía prisa por empezar a integrarme a hacer cosas. O sea, yo sentía que ya tenía que hacer cosas y, bueno, pues me gustaba muchísimo el cine. Trabajé en algunas películas como asistente de producción. Y trabajé en alguna productora de comerciales también. Entonces, y bueno, pues sigo siendo muy fanático del cine, cinéfilo. Veo pues casi una película diario. Y yo quería hacer eso, pero también quería ser fotógrafo, me gustaba mucho la fotografía, pero también me interesaban las artes plásticas y pintaba. Me gustaba a lo mejor pensaba en el arte conceptual, siempre me gustó mucho, entonces siempre por ahí me llamó la atención, el guionismo, la música. Yo empecé a tocar la guitarra desde los 6 años. Empecé con clases de música y de guitarra desde entonces y pues tomé un total, estuve en clases como 13 o 14 años de guitarra. Me gustaba muchísimo, me gusta mucho la música. Colecciono vinilos, colecciono bocinas, aparatos de sonido, de todo un poco, distintos formatos. También tengo colecciones de todo. Entonces yo estaba muy confundido, pero de alguna manera todas eran de la misma área, ¿no? O sea, era arte, era creatividad, o sea, eso estaba seguro, ¿no? O sea, era fotografía, cine, música, pues que no es tan poco común también. O sea, como que a quien le interesa una cosa le puede interesar la otra. Entonces fue una coyuntura rara en mi vida donde yo sí no tenía apoyo, donde estaba pues, literal en la calle, sin apoyo de nadie, y en la desesperación me habían prestado un lugar muy raro para vivir. O sea, era literalmente una obra gris de un papá de un amigo que estaba construyendo una casa y me dejó acampar ahí. Y entonces me prestaron una casa de campaña y yo ahí vivía. Y un día salí de mi casa de campaña, me encontré tirado en una revista de publicidad. Entonces la empecé a leer, mi papá era publicista, entonces me llamó la atención, además de que todo lo que cae en mis manos lo leo. O sea, ahorita ya no hay revistas impresas casi. Impresas casi, pero antes, que había de todo, y unas rarísimas, todas las leía. O sea, podía ser una revista de cementeros y cemento y me echaba todos los artículos. O sea, entonces la empecé a leer y la leí toda. Y en parte de lo que leí fue la entrevista a un creativo
que decía, le hacían la pregunta de ¿qué harías tú para contratar a alguien? No sé qué, no sé qué, y decía como lo que él tomaría en cuenta. Entonces dije, lo voy a ir a ver. Y pues conseguí pues lo que estaba pintando, lo que escribía. Ah, bueno, y me faltó la más importante. Yo creo que te dije muchas profesiones que quería hacer, pero yo creo que lo que más quise hacer más tiempo era escritor. Y es lo que más hacía. Y eso no sé por qué fíjate, traiciona el subconsciente. Pero pues es lo que más hacía, lo que más tiempo le dedicaba, leer y escribir. Pues es lo que más hacía. Entonces tenía muchísimas cosas escritas, pero no las tenía en computadora, en nada. Escribía en máquina de escribir, y tenía mis hojas ahí y cuadernos y tal. Entonces fui a ver a este cuate, no me pudo recibir, no me recibía, pero yo siento que había una chava que estaba en la recepción, que yo creo que le di mucha ternura, porque llegué como tipo 9 de la mañana en punto, 9:30, vi cómo llegó todo el mundo y ya eran como las 7 de la noche y ya se estaba yendo todo el mundo. Y yo me quedé esperándolo. Entonces me decían, no lo puedes recibir ahorita, no puedes, hasta que me recibió Joaquín Fernández. Y me dijo, o sea sí le gustó, le enseñé todas mis cosas y le dije, mira, te leí esta entrevista, decía esto, yo no sé si sirvo, pero por lo que dices, pensaría que sí, ¿no? Y me dijo, órale, pero en ese momento así me subió y me dijo, mira, este es tu lugar, esta es tu máquina de escribir, este es tu no sé qué, tus cajones, tu esto, tu otro, no sé qué quieres ser. Porque veo, o sea, la parte de arte me gusta, pero la parte de escribir también. Aquí en las agencias hay dos, es copy o arte. Y me explicó un poco qué hacía un director de arte, me explicó un poco qué hacía un redactor, y le dije que prefería ser redactor. Me contrató de redactor en ese momento, me dijo cuánto iba a ganar. Y le dije, oye, una cosa, no tengo dónde dormir. Ya, hasta me diste el lugar, ¿me puedo quedar a dormir aquí? Me dijo que sí. Me dio mi primer brief en ese momento. Se fue y pues yo me quedé escribiendo y escribí hasta cuando él regresó al día siguiente. ¿Seguías escribiendo? Yo seguí escribiendo y le enseñé lo que había escrito y me dijo, ¿quién te ayudó? Y le dije, nadie. Y me dijo, pues muy bien. Y se filmó esa campaña. ¿Te acuerdas cuál fue? Sí, ¿qué cliente era? Sí, fue una campaña para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si no mal recuerdo. Gobierno. Allí llevé mucho gobierno y también tengo como cuatrapeado, o sea, mucho tiempo pensé que había sido o sea, qué campañas fueron, pero sí hicimos campañas muy, muy importantes, ahí hacían una campaña que fue muy famosa, que era la campaña de solidaridad de Carlos Salinas de Gortari. Así es. Y a mí me tocó hacer los últimos 2 años de esa campaña con él, ¿no? O los últimos 3. Y yo hacía las campañas del informe de gobierno. Entonces, también como que le sirvió, como a mí me interesaba mucho la política, leía mucho de política, etcétera. Encajé muy bien ahí, le serví mucho para eso. Es que leía mucho Proceso, leía mucho La Jornada, leía mucho otras cosas. Leía mucho de política, sabía quién era quién y quién estaba, incluso niveles subsecretarios y todo. Entonces, o sea, le serví mucho, le fui muy útil, porque ahí llevaban todo, o sea, llevaban esa de Carlos Salinas, llevaban los informes presidenciales, pero también los informes de varios estados, varios gobernadores, varios diputados, varios senadores, en general todos los legisladores del PRI, que en esa época... Era el partido hegemónico. Pues como Morena ahorita, igualito. Igualitito. Igualitito, ¿no? Entonces, pues así empezó mi carrera, y cuando entré, me acuerdo que empecé a conocer a la gente y todo, y dije, pues, después de 3 meses, ¿no? Me tocó ir, no sé, a una toma fotográfica, y conocí a un fotógrafo, estuve platicando con él, hablando de fotografía, lo que sea. Luego fui a una filmación,
pues, que tenía que ver con, eran como todos mis intereses, ¿no? Fui a tomar la foto y era la fotografía, que era lo que más me gustaba. Yo estaba haciendo todos los días la escritura, que era lo que me gustaba, pero luego ibas a filmar, que también es algo que yo me quería dedicar. Entonces empecé a sugerir encuadres, shots, ¿cómo se llama? Dónde poner la cámara, etcétera. Y al director le empezó a gustar y dijo, pues este chavito, o sea, yo tenía 19 años. ¿No había ese celo creativo también? Porque pasa mucho, ¿no? De por qué este chavito me viene Pero fíjate que eso fue lo que a mí me ayudó mucho. O sea, como que sentías el prejuicio desde el principio, pero yo lo hacía con mucho respeto, con mucho cuidado, con precaución, con mucha amabilidad, y explicaba mis razones por qué. Y la verdad es que cuando era no me decían que no, pero empezó a pasar que me decían que sí, y ya después llegó a pasar que hasta me preguntaban o peloteaban conmigo, porque los directores con los que trabajábamos en esa agencia eran los mismos, o sea, filmábamos con los mismos muy seguido. Entonces, pues empecé a hacer así, entonces me empezó a ir bien, entonces regresé a la escuela, empecé estudiar literatura. ¿En dónde estudiaste literatura? Pues en varios lados, o sea, estuve en talleres, Ok. algunos muy famosos y muy importantes. Estuve en la Ibero, estuve en la UNAM, tomé algo, o sea, como que sí, o sea, la verdad es que no, empecé a construir un poco el tema de acuerdo a, o sea, me empezó a gustar tener distintos puntos de vista y, o sea, en la Ibero tomé un diplomado, no me acuerdo si era de 2 años o más, que se llamaba Creación Literaria, que estaba como más enfocado al hacer, ¿no? No era tan teórico, ¿no? Que es a mí un poco lo que me gustaba. Entonces empecé a buscar un poco eso, ¿no? Talleres, en algún momento me metí a cosas de cine también, a estudiar guión de cine, tomé clases con varios guionistas particulares o cursos que daban o talleres que daban. Fotografía, me metí a cursos de fotografía, todo lo que me gustaba. Dije, pues igual me sirve para esto. Pero pues desde que entré a publicidad dije, esta es mi onda, este es mi mundo. Me sentí, yo hasta antes de entrar a publicidad, sí tenía este sentimiento como de, no sé si, o sea, yo confiaba en mí, confiaba que era, o sea, que tenía algo que aportar a la vida, ¿no? Pero no me iba bien, o sea, en general, ¿no? Ni en los trabajos que había tenido, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con nadie. Entonces yo decía, pues no hay lugar para mí aquí, ¿no? O sea, no. Y cuando entré a la publicidad dije, no, pues este es mi lugar, clarísimamente, porque además me empecé a ir muy bien, me empecé a llevar muy bien con mis compañeras, con mis compañeros, con mis jefes, con mis jefas. ¿Qué decían de que eras el que vivía ahí en la agencia? No, viví una noche. O sea, al día siguiente, de hecho, creo que me prestó un cuarto él, mi jefe. Ajá. O sea, como que me dijo ahí cerca de tenía una casa y arriba un cuarto en una azotea o algo así. Ok. Entonces me dejó ahí, pero después ya como que me reacomodé un rato con mamá, como que con trabajo me aceptó de nuevo en la casa. Pero al poco tiempo me fui a vivir solo. Ya me alcanzó para poderme pagar un cuarto, un cuarto de azotea, literal, eran como creo que 30 metros cuadrados, o sea, muy chiquito, o sea, como una recámara era un departamento, pero era el tamaño de una recámara. Claro, pero suficiente para... Pero suficiente, sí, o sea, no tenía o sea, no cabía una estufa, ¿no? Eran unos... Sí, o ahí unas hornillas. Unas hornillas, ¿no? Y tal, entonces, bueno, pues y ahí viví hasta mucho tiempo después. Ahí viví mucho tiempo. Y ya, pues así entré. Ok. ¿Y luego qué ocurre en ese inter? Es decir, tú ya estás ahora sí en la publicidad,
¿estudiaste ya formalmente una carrera en publicidad o te fuiste haciendo más bien de la manera empírica como lo estás narrando? Pues, a ver, empecé a estudiar muchas cosas, empecé a leer muchas cosas, tomé un diplomado en comunicación, Ajá. no en publicidad, de 2 años. Pero no, de todo lo que hice es de lo que más me arrepiento. O sea, no me sirvió En nada. para nada. ¿no? Ok, entonces fuiste más bien empírico ya en la práctica, o sea, sí trataste pues de conectar más con, como dices, con tus compañeros y todo. ¿Qué siguió? Porque, vaya, de lo que tengo aquí en la investigación que hice, estuviste en Saatchi & Saatchi, en Leo Burnett, en Ogilvy, en Young and Rubicam, o sea, estuviste en majors. ¿Cómo Sí. llegas a dar esos Bueno, brincos a esas majors? Bueno, pues a ver, tampoco era tan chiquita esa agencia. Se llamaba Oscar Leal y Asociados. Ajá. Y teníamos muchísimas cuentas, o sea, muchísimas. O sea, facturaba mucho, era de las principales que facturaba en México en ese momento. Digo, el gobierno ayudaba mucho, pero Claro. teníamos Bacardí, Ajá. Bacardí Blanco no, justo es la que no teníamos. Teníamos Bacardí Añejo, Bacardí, o sea, pues, muchas cosas de Bacardí, ¿no? Brandys y rones. Teníamos con su Pharma, que era como un distribuidor, pero ahí distribuían Mentolatum, lanzamos Bisolbón, lanzamos varias cosas interesantes, luego ganamos Schwenkplau, que ya ni existe, pero todavía existen los productos, de hecho por ahí todavía está mi eslogan para Frin, que es con lo que lanzamos a Frin, la cosa esta que te destapa la nariz. Ajá. Pues el otro día vi mi eslogan que hice en esa época en la calle. Ok. Pues ya tiene mucho tiempo. Entonces, no me acuerdo de todas las cuentas ahorita, pero eran muchas. O sea, hice muchísima experiencia y mucho oficio, pero tenía yo la mala suerte de que era bueno para la política, le caía bien a los políticos. Incluso me llegaron a pedir discursos si les gustaban, entonces me volví ya casi... Entonces, de repente me pasaban por mi casa a mi 5 Suburbans a las 4 de la mañana Sospechoso. de emergencia, porque no sé quién quería que iba a dar un discurso al día siguiente y pues no le había gustado lo que había leído, no sé qué, y querían que yo lo escribiera. Me subía y me llevaban a casa de un político súper famoso y me ponían ahí. Yo escribía el discurso a las 5 de la mañana en pijama, casi. Sin haberme bañado ni nada, ya lo leí, le gustaba y ahí estaba la prensa y salía de su casa y ya lo estaban esperando y leía lo que yo había escrito, ¿no? Entonces, ese que yo fuera tan bueno para eso fue algo muy bueno y algo muy malo, ¿no? Algo muy bueno porque pues, me hizo tener una posición privilegiada en la agencia, me tocó vivir muchas cosas que para mí fueron muy interesantes, porque, por ejemplo, para ir para hacer la campaña del informe de gobierno, pues había que escucharlo. Entonces, a mí me mandaban a San Lázaro. Entonces, yo estaba ahí con 18 años, de 19 años, 20 años, 21 años. El informe de gobierno. Escuchando el informe de gobierno en San Lázaro, viendo a los diputados, a los senadores. Que a prácticamente todo el mundo le da flojera. Y pues el informe de gobierno era el brief. Ajá. Entonces, yo empezaba a anotar y a tomar notas. Y de ahí me iba a un centro de postproducción y me inventaba algo y salía al aire y de repente era así como de, o sea, qué responsabilidad de todos. Sí, o sea, claro. O sea, soy un escuincle, ¿no? Sí. Está en mis manos esto, ¿no? Un Y es número que notes mal, importantísimo. ¿no? Exacto. O sea, es el informe de gobierno del presidente, ¿no? Pero no, o sea, salía muy bien, estaban muy contentos. Digo, había gente ahí de presidencia y llegaba mi jefe y todo. No es tan como lo estoy diciendo, pero yo tenía ahí las notas y todo, entonces me mandaban para verlo y por ahí todavía tenía guardado mis gafetes de entrada de recuerdo. Entonces, viví muchas cosas, pero pues empecé a planear mi carrera. O sea, sí dije, a ver, quiero hacer esto. Empecé a tener cultura publicitaria ahí, que hoy en día ya no hay ni nadie tiene. Y que no era tan fácil porque no había internet. Pero llegaba el Reel de Cannes, ¿no? Estábamos inscritos al Reel de Cannes y era como el gran suceso. O sea, no ha llegado, ya va a llegar, ya debería llegar por estas épocas, no sé qué, y de repente, pum, llegaba, y todos los creativos nos quedábamos sin comer a la hora de la comida y nos reuníamos en una sala de juntas grande, ponían así bien la televisión, la pantalla, lo que sea,
era un cassette en 3/4 con la mejor calidad y no sé qué, y lo ponían y todos a ver el reel de Cannes que traía antes de cada comercial pues la agencia que lo hizo, el país, Claro. los creativos. Entonces ahí me empecé a aprender nombres que salían continuamente. Entonces cuando vi el primer reel de Cannes, para mí me marcó. Yo dije, este es el trabajo que quiero hacer. Y yo quiero ganarme un león. México no había ganado un león ahí, pero era en producción, en fotografía, un plata, Fernando Espejo. Pero no, México no estaba ahí, ¿no? De hecho, todavía Argentina no estaba ahí, ¿no? Estaba Brasil. Brasil ya estaba y estaba muy fuerte. Pero yo dije, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero hacer, pero ahí sí no estoy en la agencia indicada. Okay. ¿No? Porque en esa agencia, a pesar de que pedían el reel de Cannes, era como para tener referencias, para tener cultura, Pero para ellos no tener competían. inspiración. No, estaban en contra de los premios. Ah, ok. ¿No? O sea, estaban en contra de los premios y no podíamos ir. Estaban haciendo el Círculo Creativo. Ya había nacido, pero tenía, no sé, 3 años, 4 años. Nos invitaban y mandaban boletos gratis a la agencia y tal, y había la orden de tirarlo a la basura, lo que llegara del Círculo Creativo, que nadie lo viera. Pero yo era amigo de la recepcionista pues, desde entonces, que sabía cómo yo había entrado y todo. Y me daba los boletos y me daba la información y me daba todo. Yo lo leía y iba a escondidas. A veces con un amigo que hoy trabaja conmigo en la agencia, pero creo que fue mi primera dupla con Javier Parra, pero muchas veces fui solo. O sea, de que yo iba solo, yo veía ahí cuando Ana María Ola Buenaga era presidenta del Círculo y veía su trabajo, el trabajo de los que estaban empezando a hacer buenas cosas en México. Y yo dije, no, pues yo de aquí soy, pero pues no tenía el book, ¿no? Tenía el book para... Que en ese momento era un poco cruel eso, porque la verdad es que había 2 agencias o 3 agencias haciendo buen trabajo en México. Claro. ¿Quién iba a tener book? Así, ¿no? ¿No? O sea, yo ahora, creo que hacíamos cosas, hoy me imagino, promedio, y creo que algo que aprendí en esa agencia y que me ha servido mucho en Montalvo y ya en mi agencia y todo, fue que hacíamos campañas, a lo mejor no de premio, pero la calle que hacían las campañas, pues solidaridad. O sea, si tú ahorita averiguas o no sé ni, esto no hay registro de eso, no hay forma, no hay videocaso, no hay nada que se pueda decir, pero bueno, todo el mundo hablaba de esa campaña. Claro. Varias cosas como Don Beto, y se me metió una basurita en los ojos. O sea, varias cosas de esos comerciales se integraron a la cultura, la gente las decía, las repetía, el pasante de ingeniero, el no sé qué, o sea, pero no era lo único. Hicimos una de Weight Watchers, que también hacía mucha calle, una de Cosma, o sea, era impresionante cuando veías el reel de la agencia, todas eran campañas que la gente hablaba, todas eran campañas que habían hecho calle, que entrevistaban a mi jefe por esas campañas. Entonces, pues desde entonces no era tan común ver esas campañas, ¿no? Sí, claro. Y eso lo aprendí, ¿no? Que de repente están peleadas esas 2 cosas, las cosas de premio y las cosas que hacen calle, y creo que no está bien. Eso me tiene confundido hoy en esos momentos, pero en ese momento yo quería eso. Entonces dije, bueno, me tengo que empezar a perfilar rumbo a eso. Tengo puras cosas de gobierno, soy como casi un experto en comunicación social. Ya me hablaban directo a subsecretarios y cosas así, ¿no? al celular, ¿no? Yo me volví el señor gobierno en esa agencia y dije, no más, porque... Entonces armé todo un plan de carrera. Eso es lo freak de todo esto. O sea, que no fue tan ir viendo no sé qué. O sea, mi vida sí fue mucho de... Pero en ese momento decidí que quería quedarme en publicidad y decidí que quería hacer. Entonces anoté desde pequeñas metas, como por ejemplo, el próximo año tengo que tener mucho menos gobierno y mucho más productos de consumo en mi reel. Tengo que empezar a subir el nivel creativo, tengo que ver reels inspiradores para empezar a ver qué hacer, cómo hacerlo y cómo hacer buena creatividad. Empecé con mi dupla, empezamos a hacer buena creatividad, que empezó a ser medio una revolución en la agencia, ¿no? Porque era una creatividad que no estaban tan acostumbrados. Mi jefe se fue, llegó como VP Irene Medina, y con Irene Medina, que también es una leyenda en la publicidad, o sea, igual que Joaquín,
ella era más abierta a ese tipo de creatividad, entonces tuve suerte en ese sentido. Dejé de hacer... Entonces, me puse desde esas metas, desde pequeñas metas, de subir el nivel del reel, más producto de consumo, menos talacha y más cosas importantes, cómo vender, cómo escribir racionales, yo me ponía, voy a acabar el año aquí, o quiero, en tal año tengo que ser asociado, tengo que subir el sueldo de tanto a tanto. O sea, sí fuiste armando un plan estratégico. No, sí, o sea, tengo que estar en una agencia tal. Pero ya, ¿qué edad tenías para ese entonces? Pues como 22. O sea, 2 años después de que empezaste, 3 años después de que empezaste. Sí, o 23. Wow, ok. Te llegó la claridad muy rápido. Porque te puedes haber seguido, ¿no? En la misma línea. Pues armé todo. O sea, puse las agencias donde quería trabajar, el trabajo que quería hacer, para cuándo, y dije, quiero ser director creativo, quiero ser asociado primero. Me puse un deadline. Un deadline y qué tengo que hacer para, ¿no? Y después dije, quiero ser director creativo, ¿qué tengo que hacer? Exacto. ¿Y cuándo, no? Oye, y viéndolo en retrospectiva, puse que quería ser VP y después me puse que quería ser VP de la agencia más creativa de México. Ajá. Puse que quería ganar un león y puse que quería ser presidente del Círculo Creativo. O sea, era muy ambicioso. O sea, la presidenta del Círculo Creativo era Ana María Buenaga y yo no era nadie. Exacto, sí. Y yo dije, yo quiero ser presidente del Círculo. Como referencia a Ana María Buenaga, la creadora, ¿no? Del Soy Totalmente Palacio, ¿no? Sí, que en ese momento pero ahí lo puse por escrito. Y fui logrando todo, lo logré todo. De hecho, después me metí en un problema. ¿Por? Pues porque se me acabó. ¿Y ahora qué? Claro, porque todo acababa en el presidente del Círculo y VP. Y cuando llegué dije, bueno, pues ya llegué, ya lo logré, pues ahora qué, ¿no? ¿Qué sigue? Ya tuve que reinventar. Wow, ok. Las agencias en donde tú planteaste en este plan estratégico, ¿son todas las agencias en donde estuviste? O sea, John Robican, Sachi. No, pero era el tipo. O sea, como que yo quería estar... Mira, en ese momento las agencias creativas eran Givert, antes incluso de fusionarse con DDB, con Santiago Pando, era Le Burnett, era Ogilvy, Ogilvy era muy creativa, pero por ejemplo no me llamaba tanto la atención. Yo quería, por ejemplo, más en Givert con Santiago Pando. Me identificaba más tanto con Enrique Givert como con Santiago Pando. Pero sí, ahí sí fui con Santiago y me dijo, no tienes el book, no tienes el reel, no tienes... pero sí traté de entrar a todas. Pero en algún momento Saatchi & Saatchi pues, era de las agencias que yo más ganaban leones en ese momento. Y históricamente yo había visto muchas campañas que habían hecho los hermanos Saatchi. Era fanático, entonces de repente llega una oportunidad en Saatchi y dije, no, pues aquí puede ser. Porque van a querer ganar. Si no quieren, no ganaban premios, pero acaba de aterrizar la agencia. Entonces me dijeron, no, pues el objetivo es ganar premios. Aunque después vi que el VP que me ofreció el trabajo, pues no tenía ninguna intención de ganarlos, no los quería, estaba en contra de eso, los premios, igual que en mi agencia, en mi primera agencia. Okay. Pero yo dije, voy a ver cómo hackeo esto, cómo hackeo el sistema, porque estoy seguro que... Pero me entrevistó, me dio el trabajo y me hizo director creativo, ¿no? Y a los 25 años, y pues yo en la entrevista haciéndome el cool, pero yo saliendo en la entrevista me puse a llorar. O sea, nunca, eso fue, incluso se adelantó a mi plan. Wow. O sea, yo director creativo lo tenía mucho más adelante. Yo no creía, al revés que todos los chavos de hoy, que a los 5 minutos ya creen que merecen ser directores creativos. Exactamente, sí. Pero además quieren ser directores creativos para ganar mucho y no hacer nada. Exactamente. Al contrario, yo decía, no, me falta, yo no estoy listo, ¿no? ¿Te interesa director creativo? Claro que me interesa, pero luego dije, ok. ¿Qué me tengo que preparar? ¿Qué hace falta? ¿Qué tengo que hacer como director creativo para hacerlo bien, para ¿sabes? Para estar a la altura, no lo voy a rechazar porque de aquí soy. Y después empezó a haber mucha presión del presidente de la agencia por premios y empezó a haber la única tensión que había entre ellos dos, porque se llevan muy bien, son muy amigos,
hasta la fecha son muy amigos, Polo Garza y Pipo Valderrey. Pero pues yo dije, bueno, ¿cómo? Y en esa agencia, en ese momento, yo me acuerdo que estaba, no me acuerdo mi lugar de trabajo, pero estaba relativamente cerca de un pasillo que daba, en ese pasillo estaba la oficina del presidente de la agencia, y escuché cómo el VP de cuentas llegaba y le decía a Polo, oye, están llamando de Librerías Gandhi, güey. Y Librerías Gandhi para mí tenía un significado muy profundo, o sea... Porque quería ser escritor, al final. Sí, pero porque quería ser escritor, pero además me llevaba con amigos que querían ser escritores, que lo fueron, publicaron, y les ha ido muy bien. Pero en ese momento Gandhi estaba en Miguel Ángel de Quevedo, igual que ahorita, pero enfrente. Exacto, sí. Y en el piso de arriba tenían una cafetería de todo el piso, y me gustaba la comida mucho, y pues ibas y pedías café, o podías pedir, creo que chelas de repente, y había hot dogs, y había molletes, y había cosas así ricas. Yo me iba ahí, leía, no sé qué, me quedaba a ver con amigos, llegaban los amigos, jugábamos ajedrez. O sea, yo era un nerdo, como te puedes dar cuenta, en vez de estar ahí reventando, no sé qué, jugaba ajedrez con mis amigos. No, pero íbamos ahí, pasábamos mucho tiempo, y cuando salía con chavas les llevaba ahí, ellas también iban ahí, ahí me cortaron, ahí anduve, ahí muchas cosas pasaron ahí, entonces, o sea... ¿Eras fan de la marca? Es que estaba a 2 cuadras de mi escuela y muy cerca de mi casa. Okay. Entonces, claro, pues me gustaba leer y todo, entonces para mí era un paraíso, no tenía tanto dinero para comprar libros, nunca lo tuve, pero bueno, si compraba un libro lo compraba ahí, y pues me alcanzaba para la cafetería, que pues era más barata que muchos otros lados a donde iban mis amigos. Y entonces cuando yo escucho esto, estaban pensando en rechazar la invitación al pitch. Wow. Entonces yo voy y digo, no, por favor, déjenme. Y dicen, bueno, sí, pero que ni se meta, que no se meta nadie, ¿no? Y que no se meta el VP, porque es mucho dinero gastado para una cuenta que... Entonces, pues eso fue mi gran oportunidad sin darme cuenta, ¿no? Entonces, pues, yo dije, no, pues una librería es algo que me gusta, quiero que tenga éxito, pero además, pues para mí los libros eran una oportunidad de ganar premios, pero por otro lado sabía que no tenían mucho presupuesto para producir, ¿no? Y en esa época un poco lo que se hacía con ese tipo de marcas era, o las marcas que pagaban poco, las marcas pro bono o las marcas chicas, era hago una buena campaña de 4 ejecuciones, pido el favor que me regalen la foto, me regalen la ilustración o me regalen lo que sea, y hago 4 campañas, digo 4 anuncios, y pues que haya suerte para los premios y todo, ¿no? Exacto. Y yo dije, no, como yo no sé ganar premios y no sé bien qué gana y todavía no le agarro el pedo, pero además no quiero que para mí Gandhi sea una cuenta de 10 días pensando en la campaña, 10 días haciendo no sé qué y se acabó. Ajá. Entonces yo dije, ¿cómo propongo algo para estar continuamente haciendo cosas? Que también creo que eso es lo que me llevó a tener tan buena relación con ellos. Entonces propusimos esto de hacer una campaña con cabezas que hoy pues sí suena como algo normal, toda la gente ya está muy acostumbrada, todas las generaciones de publicistas crecieron con campañas de cabezas ya, porque ni siquiera nacieron, hoy los que están en la agencia ni siquiera nacieron cuando empezó la campaña de Gandhi, nacieron mucho después. Mucho después, sí. O sea, nacieron cuando ya era una campaña exitosa, cuando ya estaba consolidada, cuando, ¿no? Porque pues tiene 28 años esa campaña, ¿no? O sea, entonces, cuando empezaron a tener noción de esa campaña, o la vieron por primera vez y la pudieron leer y entender el chiste y reírse, pues a lo mejor ya la campaña tenía, ¿sabes? Ya tenía 10 años existiendo. Más de 20 años, sí, probablemente. Sí, ¿no? sí, fuiste disruptivo en su momento con el tema de una campaña meramente tipográfica. No, en esa época lo que te decían para ganar premios es que tenía que ser visual.
Entonces era un visual muy fuerte y una bajada y un logo. O un visual y un logo. Y tú así de... De hecho, si no hacías Puro algo texto. visual, no estabas en onda. Y No era eras- in. no era- que siempre me ha parecido que sigue pasando. Eso es lo que yo siempre me he preguntado si los festivales realmente premian la creatividad. ¿Sabes? Porque en realidad los festivales marcan tendencias muy claras que todo el mundo sigue y si no las sigues no te premian. Entonces, ¿qué tan creativo es? Claro, claro. ¿No? En esa época, para ganar en gráfica, tenías que hacer algo visual. Y si no hacías algo visual, no te premiaban, ¿no? Entonces nosotros empezamos, no, en ese momento no, y estaba el tema de una imagen, habla más que 1000 palabras y no sé qué. Entonces, antes era el matrimonio entre palabras e imágenes. Entonces, era una imagen que sin la cabeza no tenía ningún sentido y era una cabeza que sin la imagen no tenía ningún sentido. O adquirían, tanto la imagen como El la contexto le frase, daba. significados o, ¿sabes? O sentidos distintos, Así ¿no? es. En un momento en que se emparejaban. Caso Bachoco, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un sí. ejemplo, ¿no? Bueno, eran Sí. distintos, porque era Sí, sí, como sí. la cabeza y la imagen, ¿no? Y entonces las veías juntas y te hacían un tercer... Así o sea, la es. cabeza sola estaba buena, la imagen estaba buena, pero juntos hacían algo, un sentido. Y cuando veías la marca ya... Que esa es la publicidad clásica de toda la vida, ¿no? De Así los es. grandes publicistas, etcétera, etcétera. Pero en ese momento lo que ganaba era como la imagen sola. Ya había campañas de solo de cabeza, estaba The Economist en UK, había muchas. En Estados Unidos y en Inglaterra siempre se hicieron campañas de cabezas. Sí, pero aquí en México nadie se arriesgaba. Nadie se arriesgaba, los clientes se ponían muy nerviosos de hacer algo sin imágenes, pero además los creativos hoy en día en México siguen sin entender. Y entonces si hay otra campaña de cabezas dicen es como la de Gandhi y no hacen una campaña de cabezas porque es como Gandhi. Y si nosotros en la agencia hacemos otra campaña de cabezas dicen que es como Gandhi porque creen que hacer campañas de cabezas es la idea y es una idea. Así es. Y eso no es, ¿no? Claro, si vivieran en Estados Unidos no pensarían así, porque en Estados Unidos hay 700 campañas de cabezas por todos lados. Claro. En Inglaterra hay 700 campañas de cabezas por todos lados y hay muy buenos redactores, ¿no? Y a la gente le gustan y se entiende el poder de la palabra, ¿no? Y en México pues es parte también de que no leemos, o sea, es lo mismo que trata de hacer. Pero en el caso de Gandhi era muy bueno porque a diferencia de otras marcas, pues era un product shot, o sea, era vender la lectura leyendo, haciendo leer. ¿No? Entonces, si leías y te reías, pues es lo que hace la lectura. Lees y te ríes. Te genera algo. Si te choqueaba o si te... O sea, y como que hacíamos como los mismos libros, pues que hubiera una variedad de cosas que te provocaran las cabezas, ¿no? Pensar, choquearte, asustarte, hacerte pensar, hacerte llorar, ¿sabes? Hacerte reír, simple ingenio, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo cuando llegó eso, la ganamos en el pitch, yo hice el pitch, lo presenté, ganamos y ya cuando me tocó irme a Sachi, pues dije, me ofrecieron un trabajo con engaños, porque sí, la campaña, ahí gané mis primeros premios y fueron con Gandhi. Ok. O sea, al final sí se ganaron los premios, sí lo logré, ahí lo logré. No Cannes, pero empecé por el Círculo. Y pues con el primer año de Gandhi, hace 27, 28 años, fueron, me acuerdo perfecto, un oro, un plata y un bronce. Y en una categoría que era tiendas. Competidísimo. No, pues era contra el Palacio ya. Claro, claro. Contra Ana Mariola Buenaga. Entonces, sí, fue impresionante y de ahí empezó una espiral, ¿no? Al año siguiente. Ya había otros concursos que ya no existen, pero en algunos concursos incluso le ganamos al Palacio y ganamos más premios. La agencia quedó en quinto lugar. Había un premio que hacía la MAP junto con la Asociación Nacional de la Publicidad que se llamaban Las Musas y que se daba en Bellas Artes. Ahí quedamos Agencia del Año. En el Círculo quedamos quinto lugar. Y nos empezó a ir muy bien en Sachi. Y de ahí me hacen una oferta en Lowe, que fueron 3 meses, pero porque fue una mentira lo que me ofrecieron. Y después ya me voy a Ogilvy. Me llama, pero a Ogilvy me voy porque Polo Garza de Sachi en Sachi se va de CEO a Ogilvy. Ok. Y él Te jala. me jala, ¿no? Ok. Entonces, cuando me jala,
pues de repente un día recibo una llamada de Gandhi y me dice, oye, cabrón, te fuiste sin despedirte, porque además yo quise ser muy, Muy frontal. no, muy, pues correcto, ¿no? Ok. Entonces cuando yo me fui dije, pues, o sea, como que no me despedí de los clientes no por grosero, sino porque eso se puede ver a veces mal Ajá. en las agencias y justo no quería que pensara que yo me quería robar Un cliente. una cuenta o algo así. Entonces, o sea, ni me despedí de Gandhi. O sea, de hecho, lo primero que hace Gandhi cuando me habla Ogilvy es reclamarme que no me despedí. Pues les pido una disculpa y tal. Y me dice, no, pues la verdad, dijo, no queremos hablar mal de Sachi, no queremos hablar mal de nadie, no queremos hablar... Pero la verdad es que sí creemos que tú encajas más con la marca y es con lo que queremos hacer. Entonces, ¿nos aceptas? Y yo, ¿pero cómo? Vénganse. Entonces, Y Ogilvy Felices también. Ogilvy Felices, pues Polo ya los conocía. Polo ya sabía que con esa marca yo había ganado premios, porque además te conté un año, pero la verdad es que fueron 3 años más de premios. Y ya el siguiente año no fueron 3, ya fueron como 10. Y el tercer año ya no fueron 10, y le fui agarrando la onda y le fui, ¿sabes? Fui haciendo más cosas y fui usando y empezó a tener éxito con la gente, aunque era... Pero entonces ya me metí a los medios. Ya cuando llegaron a Ogilvy, yo les vendo, o sea, tratar de... Porque a mí me daba mucha frustración que en el círculo mucha gente pensaba que la campaña era trucha porque no la había visto. Okay. Entonces no es que yo haya querido que cambiaran los medios por eso. Pero, por ejemplo, pues en Sachi, el medio que les ofrecían como medio principal era selecciones del Reader's Digest. Sí, sí, ¿No? sí. Yo decía, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo fui con el cliente y le dije, mira, yo no sé de medios, pero sí estoy seguro que selecciones no es el medio. Y es donde se iba gran cantidad de la inversión, ¿no? Compraba mucho ahí, ¿no? Y después en el Reforma, en la jornada, que eran un poquito más su onda, pero compraban cintillos y hasta atrás y chiquitos y eventualmente y no diario y a veces y internet ya empezaba full, entonces como que pues sí, fui a decir cómo le hacemos para que se vea más, ¿no? Y en eso le quitaron también la cuenta de los medios a Sachi, se la dieron a Mindshare, porque pues era la agencia de medios de Ogilvy. Y bueno, ahí empezamos con las carteleras, ¿no? Y después en Ogilvy, 3 años después es cuando la campaña ya se va, explota, ¿no? O sea, ya y explota con la gente y explota en el círculo creativo, ¿no? Okay. Cuando en el círculo lo habían estado premiando todos los años, pero yo creo que cuando ven que es real y que la gente además la adopta y que además es creativa y no sé qué, sí le dieron. Ese año creo que metimos como 40 shortlists al círculo. Wow. De puras carteleras de Gandhi. Okay. ¿No? Y ganaron un chorro. Y ganamos muchos oros, y ganamos muchas platas, y ganamos muchos bronces y muchas cosas. Fue el gran año de Gandhi, de la campaña de carteleras. ¿No? Después seguimos ganando con otras cosas y así, pero digamos con carteleras fue el gran año de Gandhi. Si me permites, voy a continuar justamente con el tema de Gandhi, pero me voy a ir mucho más adelante en la historia, porque hay una cuestión ahí que me llama la atención, que fue pandemia. Pandemia, pues obviamente nos encerraron, obviamente ahí la parte de los espectaculares, pues de repente merma un poquito por las mismas salidas, y tú o alguien de tu equipo deciden hacer el OnlyFans de Gandhi. ¿Qué les dijo el cliente en ese momento? Porque, bueno, OnlyFans pues es usado para otras cosas, ¿no? Y lo usaron muy bien en este tema de las fantasías textuales, ¿no? Y estos juegos de palabras que muy claros de la marca, pero ¿no generó cierta reticencia, cierto miedo de que nos vayan a malentender como marca? A ver, pero es que en la pandemia creo que hay varias cosas que pasan con Gandhi que hablan muy bien de Alberto Achar, que es el cliente. Número 1, nunca se interrumpió la campaña de carteleras. No, yo sé. La campaña de carteleras ininterrumpidamente lleva desde el año 2000 a hoy. 24 años al aire. Bueno, la campaña lleva más, ¿no? Pero en carteleras 24. Ha estado consistente, no ha estado un día abajo. Que me parece que entiende él, todo mundo quiere descifrar el secreto de la campaña, porque todo mundo quiere invertir poco dinero y tener los resultados que tiene Gandhi. Claro.
Y me han buscado desde Saatchi, desde Ogilvy, antes de ser VP, en Ogilvy como VP, en Montalvo, hazme un Gandhi. Y es que no es ni la creatividad, ni el formato, ni el medio, que todo el mundo cree que es... No, lo que es, la palabra clave y lo que no tiene ningún cliente en México y ningún cliente le quiere apostar, es consistencia. O sea, ve las marcas que han sido consistentes. O sea, Bachoco acabas de mencionar. Así es. ¿No? O sea, consistencia. La consistencia paga. La consistencia es el secreto. No es ninguno... Ahí está, lo digo al aire, no me interesa. Pero, o sea, me da tranquilidad porque de todas maneras, o sea, nadie nos puede... Porque sí, encuéntrate un cliente que te... ¿Sabes? Y además los clientes se cansan de las campañas. Pues, imagínate, ya estábamos cansados nosotros del amarillo y el negro a los 2 años. ¿No? Y eran grandes discusiones, pero fuertes discusiones de seguir con eso o matarla y otra cosa. Y, incluso mis creativos me decían, oye, cabrón, eso ya no gana premios, ya en los festivales ven amarillo y negro y ya saben que es Gandhi y lo van a premiar. Pero, güey, no le voy a proponer por esa razón al cliente cambiar, porque no es lo correcto, ¿no? Pues no vamos a ganar premios. Bueno, pues ni modo. Qué pena. Qué pena, ¿no? Pero esto va a seguir, y bueno, pues ahí está. Pero regresando al tema de pandemia que preguntas, sí le fue muy mal a Gandhi. Entonces, primera cosa, no sacó la publicidad del aire, que eran puras carteleras, que era el medio más afectado. Así es. O sea, número uno, creo que hay que aplaudirle a Gandhi eso. Porque todos los clientes que tenían carteleras se bajaron. Así es. ¿No? Y pusimos, además, puros mensajes de pandemia muy emotivos. Así es. Incluso pusimos de personas y pusimos mensajes de esperanza y pusimos mensajes o sea, dejamos de vender libros. O sea, eran mensajes para subir la moral de la gente, que eso también, segunda cosa que me parece muy buena del cliente, empezó a hacer publicidad. Luego, pues, obviamente las ventas bajaron a pique, porque pues, de entrada tuvieron que cerrar 50 librerías y todos sus puntos de venta, porque también los puntos de venta de Palacio también cerrados y por ahí creo que Walmart no podías ir, ¿no? Pero creo que seguía, o sea, no me acuerdo si seguía abierto o no, pero tienen punto de venta ahí, pero el tema es que las ventas se van para abajo. Entonces, lo primero que hicimos, antes de OnlyFans, fue una campaña de venta directa en digital. Y lo que hicimos es llevar las carteleras a digital. Entonces, las carteleras que normalmente hubieras visto en la calle, entonces, como no puedes salir ni ver las carteleras de Gandhi, ahora te las llevamos a digital. Entonces, eran carteleras con distintos mensajes puestos y te llevaban directamente a libros. Hicimos varias cosas importantes, también hicimos de cosas de pandemia, hicimos mensajes muy creativos ¿cómo se llama?, de mantenerte seguro. De leer en tu casa, de no sé qué, y ahí más o menos las ventas subieron, ganó muchos premios esa campaña sobre todo de efectividad, ¿no? Ganó un EFI, ganó un IAB, o sea, porque sí logramos ventas bastante interesantes. Bueno, todos los sites, pero por lo mismo tiene más mérito haber ganado un premio, porque todos los sites subieron en pandemia. Y lo de OnlyFans fue ya casi saliendo de pandemia, ¿eh? No fue por pandemia o no fue para pandemia. No respondió a esa necesidad, brief o coyuntura. ¿No? O sea, simplemente en algún momento es una idea que tuvo una chava brillante de la agencia y que fue después con más gente hecha más grande y desarrollada, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo el cliente? Bueno, pues el cliente no sabía que era OnlyFans, ¿no? Empezando por ahí. Para empezar, ¿no? Entonces hubo bueno, no sé qué es eso. Bueno, entonces yo tampoco sabía, ¿eh? O sea, cuando esta chava me dijo, oye, hay que hacerlo en OnlyFans, yo, ¿qué es eso? ¿Qué es? Y me hablaba de pies y me hablaba de cosas. Yo, ¿qué estás hablando? Entonces me dijo, no, pues a ver, me mandó el link, me hicieron una presentación, me contaron, me dijeron qué hacían, eso lo hicimos con el cliente. Y yo dije, pues está buenísima la idea, ¿no? Entonces, pues sí, dijimos, bueno, pues si lo hacemos bien. Y pues la gente empezó a trabajar, hicieron
el perfil de OnlyFans, produjimos contenido, mucho contenido, bien producido. Sí, sí. Comerciales enteros, pequeños videos, cosas. Luego la campaña para dar a conocer que abríamos un OnlyFans. Ahora, te voy a decir algo. Esto es un poco pues ha sido un poco... De hecho, ahorita estaba pensando que quería, no ahorita, sino hace unos días, estaba pensando que teníamos que seguir esta tradición. No ha sido tan así, pero hicimos un caso cuando Facebook nació, que ganó muchos premios. Después cuando Twitter, hicimos Tweetlibros, y fue tan exitoso que Tweetlibros era una cuenta a seguir que Twitter te recomendaba cuando te inscribías en Twitter. Okay. O sea, y de hecho el caso que ganó en Cannes da como resultado 2,000 followers en la cuenta. Okay. No, acabaron siendo 2 millones en algún momento. Ahorita creo que hace años que no tuitean, creo que son 300,000. O sea, fue una cosa bestial. Pero después cuando Instagram empezó con la fiebre, hicimos un caso en Instagram que también ganó premios. O sea, entonces lo de OnlyFans de alguna manera sigue esa tradición de siempre como que, esto se vuelve famoso o empieza a ser tendencia o la gente lo empieza a usar, ¿no? Quizás ahorita, por ejemplo, no lo hemos hecho con TikTok, que justamente estaba pensando, ¿no? Pero bueno, en teoría deberíamos hacerlo ya lo que pasa es que sí es más, y si lo hacemos, pues sí tenemos que estar... Mucha producción. Sí hay TikTok, o sea, pero no, y sí se hace contenido para Instagram en historias y así, pero no hemos hecho tal cual el caso para promoverlo y para hacer una cosa como, por ejemplo, en el caso de Instagram, fue un concurso padrísimo y empezamos nosotros en vez de ver fotos, eran descripciones de las fotos para que te las imaginaras, pero o sea, era una descripción por un escritor buenísimo de una dog face o de típico de las piernas en la playa, ¿sabes? O sea, cosas que al día de hoy siguen posteando todavía las mismas fotos y tal. Pero sí, con OnlyFans fue muy atrevido. Yo creo que eso habla también de Alberto. Es otro acierto de la pandemia. Conozco muy pocos clientes que hubieran accedido a eso, ¿no? O sea, la verdad es que probablemente sea el único, la verdad. Wow. ¿No? Y ahí es donde se ve el valor y entonces vienen las excusas, ¿no? Que si la marca, lo que pasa es que la marca, y sí, ¿no? No necesariamente cualquier marca encuentras como, o sea, si es una marca para niños, pues no la vas a ligar a OnlyFans. Si es una marca para, Claro. o sea, claro, por supuesto, ¿no? Sí. Pero sí venía muy bien, ¿no? Fue un gran hallazgo. Creo que estuvo además muy bien ejecutado y fue una fiebre, fue un hit, o sea, generó una cantidad de notas gratis impresionante. Sí, saliste en todos los medios. Pepe, se nos está agotando el tiempo, nos quedan unos cuantos minutitos. Primero te quiero comprometer a hacer una parte 2 de esta entrevista porque esta plática yo creo que da para mucho. Yo llegué tarde. No, ni te preocupes. Muy tarde. Ni te preocupes, no te preocupes. Pero me gustaría explorar justamente esto mismo que estás comentando de Gandhi, pero con otros clientes, porque de algún modo esta idea de la publicidad de cabezas, como lo has mencionado, no sé si llegaron directamente a pedirte eso, pero Netflix, Duolingo, Larousse, son casos también muy connotados, muy importantes, que también se han arriesgado a hacer una publicidad diferente, una publicidad que no es la que se ve tradicionalmente y que tienen tu sello. Queda bastante claro que tienen tu sello. Primero, llegaron así y segundo, pues ¿cómo ha sido esa labor también de ir gestionando una publicidad? Pues casi, yo te diría como cine de autor. Hablabas del cine. Esta es publicidad de autor. ¿Cómo ha sido gestionar esta parte con esos clientes? Fíjate que no, o sea, entiendo por qué, sí entiendo por qué, pero en realidad no. De hecho, a los clientes les molesta un poco cuando su publicidad la comparan con la de Gandhi o con otras del sello de la agencia. Sí entiendo que digan lo del sello, pero es muy raro. No entiendo por qué pasa, porque no necesariamente en todas participé yo, ni en todas metí la mano. Hay clientes que ya llegaban con una idea, ¿sabes? Lo hicieron algunos creativos que pasaron por la agencia que ya no están, o creativas. Y no tenían esa intención y nunca ha sido intencional
eso. Simple y sencillamente sí creo que la palabra tiene un poder. Pero sí, por ejemplo, ahorita mencionabas Duolingo. Duolingo en realidad es una campaña social first. O sea, es de social media. Y nace ahí y no es para nada medios masivos, no es publicidad tradicional, es básicamente TikTok. O sea, son todas las redes sociales, es Twitter, es Instagram, son stories, son posteos, pero nace en social, ¿no? Hemos hecho carteleras, pero son ideas, no necesariamente son frases o carteleras, ¿no? En algún momento eran ayudarte a decir los objetos. Cuando lanzamos hace mucho tiempo y cuando hacían otro tipo de publicidad, ahí sí hicimos cosas masivas y cuando las hicimos era poner el nombre de lo que estaba, en donde estaba eso, si estaba en un buzón la publicidad, el nombre del buzón y cómo se pronunciaba en inglés, pero pues eso no es una cabeza. Claro. O sea, es una palabra, pero al final, pues Duolingo, o sea, está hablando de lingo, está hablando es hablar, ¿sabes? Está íntimamente relacionado, igual que Larousse, pues es un diccionario. Claro. Pues 20 palabras, pues ni modo que no estemos hablando de palabras, pero desde un punto de vista conceptual no tienen nada que ver. Ese es mi punto. ¿Sabes? O sea, es como... O sea, ¿cuántas campañas hay problema-solución? ¿O cuántas campañas hay de exagerar el beneficio? ¿O cuántas campañas hay de viñetas? ¿O cuántas campañas hay de, ¿sabes? De slice of life? ¿O cuántas campañas hay? O sea, a lo que voy es, en el caso de Larousse, es una palabra y su definición que está totalmente ligado con el diccionario, ¿no? Y un diccionario es totalmente distinto a un libro. Y en el caso de Gandhi, por ejemplo, no tiene un concepto ejecucional. No lo hay. O sea, en el caso de Gandhi, estamos unidos por la palabra leer o por promover a leer. Y de hecho, muchos anuncios ni leer dicen. O sea, que eso no creo que esté bien, by the way. Pero en algún momento ha sido necesario hacerlo o en algún momento se nos ha ido a todos. Pero sí, me ha pasado. Bueno, en pandemia fue a propósito o en otros momentos fue a propósito. Pero en el caso de Larousse siempre es una definición, una palabra. En el caso de Duolingo siempre ha sido y ahora ya el protagonista es Duo, desde hace mucho tiempo. Esa fue una campaña rápida de lanzamiento, ya llegó Duolingo, que además era para reforzar una campaña de performance, ¿no? Era una campaña de awareness, pero estaba reforzando una campaña de performance abajo. Y que fue muy exitosa, pero no me parece que entiendo la similitud, pero creo que tiene que ver con que las ves en la calle, creo que tiene que ver con qué hacen calle con la gente, creo que tiene que ver que tienen humor. Entonces, hay muchas cosas en común y tienen que ver nosotros, ¿no? Pero creo que si esas campañas las hubiera hecho 3 agencias distintas o 4 agencias distintas, nadie hubiera dicho se parecen. Creo que hay ciertas cosas que comparten, incluyendo los resultados, ¿no? Y eso sí, o sea, eso sí es una cosa que procuramos. O sea, número 1, creo que hay cosas que tenemos en la agencia. Número 1, el uso del medio. Nos enfocamos mucho en entender qué medios vamos a usar y en usarlos bien, desde TikTok hasta una cartelera, hasta que no se hace. O sea, yo he visto anuncios que han ganado en Cannes, oros, en una cartelera y que no pasa nada con ellos. ¿Por qué? Porque no están pensados para carteleras, porque está muy bien que sean muy creativos, está muy creativo, nadie dice que no, pero no entienden el medio y no entienden cómo se usa el medio. Y en realidad está pautado ahí nada más para poderlo meter a los concursos y que nadie diga que no se lo al aire, pero no pasa nada con eso. Entonces, yo creo que sabemos usar el medio, ¿no? Creo que lo sabemos usar muy bien, todos los medios, y también, ¿no? De repente dicen que somos los reyes de las carteleras, pero pues, por ejemplo, quizás yo mis premios más importantes los he ganado con televisión, ¿no? Y por ejemplo, este año la agencia tuvo 2 shortlist en Cannes, que son los 2 primeros shortlist en Cannes que tenemos en la historia, y fueron para 2 comerciales distintos de tele en la categoría de film. Okay. Entonces, pues no, pues es muy raro, porque dicen, sí, son los reyes del Billboard. Pues sí, pero pues tengo 6 leones en tele. Claro. Entonces, o sea, es como, no, para mí creo que lo que hacemos es cuando revisamos creatividad siempre es a qué medio va y ver si adaptamos a distintos medios que esté bien adaptado. Y eso normalmente, si lo haces bien, normalmente eso es lo que genera reacción en la gente. No solamente hay que escoger bien los medios y hay que ser creativos, pero ni aunque seas muy creativo, ni aunque escojas bien el medio, necesariamente funciona.
tiene que estar bien adaptado, el medio tiene que estar bien usado. Y eso yo creo que es lo que más duele en general en la publicidad en todo el mundo, menos en 2 países, que es donde yo creo que son Inglaterra y Estados Unidos, que son los que inventaron la publicidad, ¿no? Pues ahí sí se piensa bien en usar bien el medio. Es así como de, yo veo, o sea, cuando apruebo una cartelera la veo desde lejos. La pongo lejos, así para ver si se lee, claro, o sea, y los colores, y que contrasten, y se cuida la tipografía. Entonces, claro, se empieza a aparecer ciertas cosas, pues sí, porque son tipografías legibles. Claro. Porque no pongo mayúsculas, porque dificulta la lectura un poco, porque, ¿sabes? O sea, hay ciertas cosas que pasan pero eso no es otra cosa que nada más utilizar bien el medio, pero desde un punto de vista conceptual no tienen nada que ver. Interesantísimo. Pues mi querido Pepe Montalvo, publicista, de verdad un gusto. Nuevamente la invitación porque creo que nos hace falta tiempo para poder hacer un capítulo 2. Si te parece bien, vamos a agendarlo. Entre que llegué tarde y entre que no me para la boca, se fue. No, ni te preocupes. Más bien vamos a aprovecharlo. De verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, Pepe. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gustazo. Gracias. Gracias.